Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ricardo Infante, trabajo en la Dirección de Educación a Distancia, Dirección de Educación a Distancia de la Universidad Autónoma de Guerrero. Estamos transmitiendo desde el sur de México y el tema de hoy lo vamos a dedicar a nuestro país. Hemos hablado de la democracia en Grecia, de la República Romana, de la Carta Magna Inglesa, de muchos fenómenos que nos llevan a la democracia contemporánea. Y hoy le toca a nuestro país. Nuestro país tiene un déficit muy marcado de lo que solemos llamar democracia. La verdad es que incluso en épocas en que se supone que éramos una democracia, pues teníamos un partido único, que quien designaba quién era el sucesor en la presidencia era el mismo presidente de la República, que había 1.000.000 de trucos para manipular las elecciones, que iban desde la violencia hasta el relleno de urnas, que costó mucho trabajo, mucha sangre, mucho problema social, el que eso cambiara. Y realmente cambió, pues no hace mucho. Primero con la aparición del IFE, Instituto Federal Electoral, y hoy con el INE, que por cierto, otra vez tiene serios problemas con el gobierno federal. No se trata aquí de juzgar quién tiene razón, pero para bien o para mal, desde que apareció el IFE y luego el INE, pues las elecciones han sido confiables. Agraciadamente ya hace varios años de eso. Pero la historia de la democracia en México es una historia realmente reciente. Fíjense que nosotros podíamos hablar de la democracia en Grecia hace miles de años. Podíamos hablar de la democracia en Estados Unidos en 1700 y tantos, ¿no? La democracia en Europa. Hemos hablado de muchos fenómenos democráticos que, pues, nos antecedieron por cientos y cientos de años. Nosotros aquí nuestra primera constitución, que no entró realmente en funciones, porque solamente operaba en el área donde estaban los insurgentes, es la Constitución de Apatzingán de 1814. ¿Qué es la que sí operaba? Pues operaba la Constitución de Cádiz, una constitución muy importante que le da un giro a la política y a la organización social en España, pero que sigue siendo una constitución que contempla al rey como máxima autoridad, aunque el Congreso empieza a tener importancia. Pero imagínense ustedes, el rey que la va a tener que jurar es Fernando VII, que quizás sea el peor rey que tuvo España, el más autoritario, el más ruin, el más cobarde. Pues no le fue bien a esa constitución, ¿verdad? Aunque indudablemente era un avance en donde se discutieron muchas cosas, donde los americanos alcanzaron el rango de españoles, en donde hubo progreso, pero desgraciadamente pues esa constitución tenía que ser compatible con el rey de España, que bueno, pues distaba mucho de ser una persona confiable, ¿no? En México, después de esta constitución de Apatzingán, vamos a tener un periodo que llega hasta 1821, cuando culmina la Guerra de Independencia. Uno de los dos personajes que hacen un acuerdo para llegar a la independencia, un tipo que se llama Agustín de Iturbide y el general Vicente Guerrero Saldaña, pues resulta que uno de ellos, Iturbide, decide autonombrarse emperador. Entonces, bueno, salimos de los españoles, sí, pero entonces tuvimos un emperador por meses, pero bueno. Hasta 1824, en que tenemos una primera constitución ya federalista, México se convierte en una república federativa, pero
en donde no se mencionan las elecciones democráticas, en donde no hay participación popular. Van a venir muchos cambios constitucionales, ¿no? Va a haber una constitución de 1847 que va a tratar de ser una constitución más o menos completa, pero que sigue sin ser una constitución que avale los derechos de la ciudadanía. Hasta 1857, la Constitución Liberal de 1857, por primera vez se habla de democracia, se habla de derechos del pueblo y se habla de procesos electorales limpios. El primer proceso electoral que vamos a tener, pero que es en tiempo de guerra, pero aún así, bueno, es el primer proceso electoral, digamos, ya avalado por la Constitución que habla de la democracia, pues es el del presidente Benito Juárez, después del interinato que termina su interinato. Ha terminado la guerra de intervención francesa y el presidente Benito Juárez se lanza como candidato a la presidencia y triunfa de calle, obvio. Pero fue nuestra primera vez que el pueblo podía ir a elegir al presidente. Estamos hablando de 1870, faltaban 30 años para que empezara el siglo XX. Poco tiempo después va a haber un golpe de Estado, va a subir al poder alguien que había sido un héroe de guerra, Porfirio Díaz Mori, que se erige en el protector de la Constitución de 1857, sin aplicarla en lo más mínimo, y que se va a reelegir y reelegir durante 30 años. Viene una revolución, la revolución de 1910, se va del poder General Díaz, suben los revolucionarios al poder, hay un proceso electoral en donde el candidato se llama Francisco Indalecio o Ignacio, no sé si sea Indalecio o Ignacio, unos de sus parientes dicen que Ignacio, otros que Indalecio, Madero. El hecho es que, bueno, viene la elección, gana Madero de calle y hay un interinato, sube Madero a la presidencia y lo asesinan. Lo tumban, lo asesinan. Y van a ser años y años y años de revolución con miles y miles de muertos, se habla de 1 millón de muertos, hasta 1917, en que la Constitución del 57 se le hacen adecuaciones, reformas y adiciones, y entonces esas reformas y adiciones las conocemos nosotros como la Constitución de 1917. La Constitución de 1917 nos habla de instituciones, nos habla de elecciones, nos habla de democracia, pero aquellos grupos que triunfaron en la revolución y que suben al poder y que forman un partido muy poderoso, el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, que después se va a transformar en el famoso PRI, pues empiezan a manejar las elecciones y empiezan a manejar todo a su antojo. Y esto va a durar 70 años. 70 años. Hubo presidentes salidos de aquel proceso priista, buenos presidentes, Lázaro Cárdenas, el mejor. Después yo diría que Adolfo López Mateos, que también fue un buen presidente. Hubo presidentes pésimos, como Gustavo Díaz Ordaz, un homicida. Hubo presidentes insensibles, como Miguel de la Madrid Hurtado. Hubo presidentes bandidos, como Miguel Alemán, o como el último presidente y algunos de otros de los penúltimos por ahí, que
pero sobre todo el último presidente que tuvimos, salió del PRI, era un pillo, pero pillo de 7 soles. Un presidente que tenía más que ver con su elección, tuvo más que ver con las compañías televisivas que con que tuviera una trayectoria política. Se casó con una vedette de televisión, una actriz de televisión. Los dos se dieron una vida de magnates, hasta la fecha se la siguen dando. Nadie les quitó lo que se habían robado. Y después vino un proceso democrático, una elección, y ganó el actual presidente, que lo hizo en forma limpia, gana su elección. El INE siempre mantuvo elecciones limpias. El problema era cuando llegaban al poder, ¿no? Enrique Peña Nieto, que es el anterior al actual presidente, pues era un exgobernador del Estado de México, un pillo de 7 soles, ya se los dije. Ahora tenemos este gobierno que hace una campaña en contra de la corrupción, en contra de los abusos, en contra de eso, va a la mitad, está empezando su 4º año. El hombre que lo encabeza fue un hombre muy cotizado entre las clases populares, un hombre muy querido por el pueblo. Ya se había postulado varias veces y varias veces había perdido. Él decía que porque había habido fraudes electorales. Es posible. Se llama Andrés Manuel López Obrador. Y pues bueno, ahí va su gobierno. El único problema que veo es que está en una pugna muy fuerte con el Instituto Nacional Electoral. Y para el 24, el Instituto Nacional Electoral ya va a ser renovado. Es decir, los que hoy están, en 1 año y medio, 2, se van. Y después de eso hay nuevos funcionarios. Esperemos que esos nuevos funcionarios no estén al servicio del gobierno para poder garantizar las elecciones que siguen apoyando a su partido oficial el día de hoy, porque pues eso fue lo mismo que pasó con el PRI. Entonces esperemos que no sea así, pero como ustedes ven, la historia de la democracia en México es triste, es una historia de mucha corrupción, de mucha violencia. Hubo una época en que las elecciones eran muertos, heridos, secuestrados, sobre todo en la época de los 20, 30, 40, era terrible. Y curiosamente México tenía una imagen de ser un país democrático porque pues el Partido Revolucionario Institucional tenía muy buena cara para fuera del país. Las relaciones internacionales eran muy buenas, siempre se protegieron las causas justas, muchos republicanos españoles vinieron a dar aquí, muchas gentes de Europa perseguidos por los nazis vinieron a dar aquí. El Partido Revolucionario Institucional se negó a romper relaciones con la República de Cuba cuando en los años 60 hubo un cabildeo norteamericano para que todos rompieran con Cuba. No rompió. O sea, tampoco es de no reconocer que era un régimen laico. No todos sus presidentes eran tan laicos como debieran, pero mayoritariamente eran laicos, que sí había una educación gratuita, que sí había pues un aparato de salud no extraordinario, pero existía. En fin, el PRI sí tuvo algunas cosas que no podemos soslayar, pero mayoritariamente fueron turbulencias y cosas negativas. Casi, ese es el resumen de nuestra democracia. Casi podría decir que tenemos que empezar a cuidarla para que no se vuelva a desmoronar. Muchas gracias. Fue un placer platicar con ustedes.